vamos a dar inicio al taller de musculoesquelético, el cual va a estar conformado por los doctores María Elena Sabino, quien nos dará 2 charlas tituladas Inestabilidad glenohumeral, qué técnicas de imagen utilizo y valoración del cartílago fibrocartílago triangular, necesito artroresonancia. El doctor Martín Abreu, evaluación del ligamento cruzado anterior postoperado, pitfalls, nueva rotura o evolución normal. Y la doctora Mariana Zulbarán, quien nos hablará del cartílago femoropatelar que hay de nuevo. Asimismo, contaremos con la presencia de los doctores Iván Reyes y la doctora Pisanti, que posterior a las charlas nos darán su opinión clínica. A continuación, con ustedes la doctora María Sabino. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar a hablar en el segmento de musculoesquelético de la inestabilidad glenohumeral. Se titula ¿qué técnicas utilizo? Para ver si al final de la conferencia llegamos a un acuerdo conjunto de si necesitamos artro-RM, artro-TC, solamente resonancia magnética o utilizamos otras técnicas en conjunto. Lo primero que tenemos que saber es que la articulación del hombro es la articulación con mayor rango de movilidad y esto viene dado por su característica anatómica de discrepancia de tamaño entre la cefálica humeral y la cavidad glenoidea. Pero esta misma condición que le ofrece el mayor rango de movilidad también la hace vulnerable a una mayor susceptibilidad de luxación. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son los elementos anatómicos que impiden esta luxación de la articulación de forma regular. Tenemos mecanismos dinámicos y estáticos. Dentro de los mecanismos dinámicos está, por supuesto, el componente muscular y tendinoso del manguito rotador, representado en esta imagen. Tenemos el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y de forma anterior el subescapular, que hacen un efecto de cohesión para mantener parte de la articulación estable en los movimientos normales. Adicionalmente, como otro estabilizador dinámico está el tendón de la porción larga del bíceps. Aquí vemos una porción nada más a nivel del corte sagital y aquí lo vemos en toda su extensión a nivel de un corte coronal. Por último, el estabilizador dinámico óseo está representado por el acromion y por la apófisis coracoides. Los estabilizadores estáticos están representados por la propia cavidad glenoidea, por el labrum glenoideo y por la cápsula articular. Pero adicionalmente también juegan un papel de vital importancia los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. En esta contribución de ligamentos debemos contar también con el ligamento coracoacromial y el ligamento coracohumeral, que este ligamento coracohumeral también va a formar parte o estar adherido a la cápsula articular. Entonces, el 95% de las luxaciones de hombro son en sentido anterior y es lo que vamos a estudiar esta tarde. Para que todo elemento de estudio sea más fácil digerirlo, es importante utilizar clasificaciones y en las luxaciones de hombro existen clasificaciones netamente clínicas como esta que presentamos aquí, con una vigencia, esto fue una publicación del 2010 y esta del 2020, y sin embargo se sigue utilizando, que toma en cuenta las frecuencias de las luxaciones, la etiología, si fue traumática o atraumática, la dirección de la luxación y la severidad. Nosotros nos guiamos por otra clasificación adicional que toma en cuenta algunos parámetros de la primera, pero que también puede tomar en cuenta algunos hallazgos radiológicos. Son las clasificaciones TUPS, Ambry y Ayos. La clasificación TUPS significa que el origen fue traumático, el sentido es unidireccional, generalmente está asociado a una lesión de Bankart y la resolución suele ser quirúrgica. Generalmente afecta a pacientes menores de 35 años y condiciona lesiones tipo Bankart, Bankart óseo, Hill-Sachs y lesión del ligamento glenohumeral inferior. Si esta presentación estuviese en pacientes de mayor edad,
puede estar asociado a una fractura del troquíter o una rotura del supraespinoso o subescapular. En cuanto a la clasificación AMBRI, se refiere que es atraumática, multidireccional, generalmente bilateral. Muchos de estos pacientes se resuelven o entran en un protocolo de rehabilitación y si necesita cirugía, generalmente se refiere a una aplicatura de la cápsula inferior. Y por último, la clasificación AYOS se refiere a todo el componente de microinestabilidad por una inestabilidad adquirida por sobreestrés de la articulación y casi siempre termina en resolución quirúrgica. Esta gráfica es simplemente para demostrar que el labrum lo vamos a dividir en segmentos superior-inferior, antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior para que su estudio y descripción de las lesiones sea de manera universal. Tenemos que conocer la anatomía normal por resonancia magnética de las estructuras del hombro implicadas en una probable luxación o inestabilidad. En esta imagen, como verán, es una artrorresonancia donde podemos identificar claramente el labrum, el ligamento glenohumeral inferior, el tendón de la porción larga del bíceps y el componente óseo cefálica humeral y cavidad glenoidea. Pero también tenemos que saber las variantes anatómicas más frecuentes. Por ejemplo, la inserción de la cápsula anterior a nivel de la glenoides, que según conocemos tiene 3 grados. Grado 1 es cuando está justo en el borde de la glenoides, grado 2 a 1 centímetro y grado 3 más de 1 centímetro. Aquí la más importante es la grado 3 porque se ha relacionado que con esta inserción a más de 1 centímetro hay mayor probabilidad de luxación. Otra variante anatómica a considerar es el complejo de Beaufort. El complejo de Beaufort no es más que la ausencia del aspecto superoanterior o anterosuperior del labrum asociado a una emergencia y engrosamiento del ligamento glenohumeral medio desde la base del tendón del bíceps, como vemos en esta imagen esquemática. Esta variante anatómica condiciona a que exista disminución de la profundidad efectiva de la concavidad glenoidea, disminución de la estabilidad de la compresión y disminución de la resistencia a las fuerzas de traslación en la articulación glenohumeral. Todo esto predispone a lesiones tipo SLAP. Aquí vemos una representación esquemática de una variante anatómica del complejo de Beaufort, donde observamos la ausencia del labrum anterosuperior y vemos que la emergencia del ligamento glenohumeral medio es a partir de la base del tendón de la porción larga del bíceps. A partir de esto nos preguntaríamos, si necesito hacer una artro-RM, ¿qué me conviene más? ¿Hacerla indirecta, que es con administración de contraste endovenoso, o hacerla de forma indirecta? Todos los estudios demuestran que la artrorresonancia o artrotomografía de forma directa es muchísimo más efectiva porque distiende la cápsula articular y esto permite ver mejor el labrum y los ligamentos. Ahora, ¿cuál técnica directa utilizo? Utilizo un abordaje anterior, anterosuperior o posterior. Ya esto depende de una curva de aprendizaje, porque cada una de ellas puede tener como complicación la lesión de los mecanismos en esa área anatómica involucrados con la estabilidad. Por supuesto, todo esto lleva una curva de aprendizaje. Muchos son los trabajos en donde se han preguntado si es necesario solamente una resonancia de alto contraste, como este en el que utilizaron un resonador de 3 Tesla, o si la artrorresonancia seguía siendo necesaria. Ellos concluyeron que sí es necesaria la artrorresonancia en muchos de los casos. Y aquí citamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen es un paciente de 30 años de edad con dolor crónico del hombro. Este paciente, aparentemente sin la artro, no tenía ninguna lesión. Pero cuando hacemos la artro, vemos que hay una lesión tipo Bankart. De hecho, hay rotura y separación del aspecto anteroinferior, que no la vimos si no utilizamos el medio de contraste intraarticular. Este es otro ejemplo que llama muchísimo la atención porque en la previa podríamos decir que el paciente está normal y tras la artro vemos que tiene una rotura del supraespinoso de la porción articular mayor al 50%. Entonces, ¿qué otra consideración tenemos que tomar en cuenta al momento de abordar las imágenes de las lesiones en el labrum?
tenemos que considerar dos apartes que son variantes anatómicas, que son el receso sublabral y el foramen sublabral. El receso sublabral se refiere a la separación del periósteo en su parte posterior, y la del foramen sublabral existe además una comunicación a nivel del labrum, pero esto, como vamos a ver, son variantes anatómicas. Vamos a entrar con las lesiones. Tenemos una representación gráfica sobre el mismo corte de resonancia en cada grupo de imágenes. En este caso vemos una lesión tipo Bankart. ¿Por qué es tipo Bankart? Porque existe rotura del periósteo. Cuando hay una rotura y pérdida de la indemnidad con separación del labrum, es tipo Bankart. Cuando tenemos una característica similar pero con indemnidad del periósteo, es una lesión tipo Perthes. Si la porción del labrum migró en sentido medial, es tiene otra clasificación, y cuando tiene afectación del solamente el cartílago sin desprendimiento del labrum, es tipo GLAD. Entonces, aquí vamos a ver algunas consideraciones. Tenemos un estudio de artrorresonancia, y esta artrorresonancia vemos que hay una lesión tipo Hill-Sachs que está en los dos primeros cortes. Adicionalmente, se asocia una lesión del labrum con fractura del aspecto anteroinferior de la glenoides. Esto es tipo Bankart óseo. Aquí vemos otro tipo de lesión tipo Hill-Sachs, pero vemos que la morfología del Hill-Sachs puede variar. En este caso tiene una morfología aplanada. Adicionalmente, en un corte inferior vemos una lesión tipo Bankart asociada, pero no Bankart óseo porque no existe el compromiso óseo. Y esta lesión es tipo Perthes, lo que habíamos conversado de que existe o persiste el periósteo de forma indemne sin rotura o separación. Es importante que tomemos en cuenta la importancia de la artro al momento de la valoración del labrum y al momento de la valoración de los ligamentos. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Este es tipo GLAD, y como vemos, en este caso no hay separación labral, pero existe un compromiso del cartílago e incluso a veces puede estar asociado a edema óseo. Otra lesión que tomamos en consideración al momento de abordar la inestabilidad glenohumeral es cómo está el ligamento glenohumeral inferior. Y esto es de suma importancia porque él es el principal componente de estabilidad del aspecto anteroinferior de la articulación glenohumeral. Entonces podemos tener lesiones completas a nivel de la inserción humeral, lesión completa solamente de la inserción a nivel de la cavidad glenoidea, que en este caso se llaman Hagel y Gagel, o podemos tener algo que se llama floating Hagel, que se refiere a la separación de los dos componentes, tanto humeral como glenoideo. En este caso además se sumó una fractura por avulsión. Entonces, debemos tomar en consideración los defectos óseos asociados a la inestabilidad glenohumeral. En esta imagen es de una conferencia del doctor Alexei Pérez, quien por mucho tiempo formó parte del staff de imagenología de Policlínica Metropolitana, y recientemente, en febrero de este año, participó en las jornadas de la Sociedad Española de Radiología Médica para imágenes en el deporte con esta conferencia. Entonces, ¿por qué es importante hablar del defecto óseo asociado a las lesiones que condicionan después inestabilidad glenohumeral? Porque tenemos un número que es 25%, y de acuerdo a si las lesiones óseas sean unipolares o bipolares, menores o mayores al 25%, la técnica del cirujano va a cambiar y la decisión completa del tratamiento se va a modificar. Por ejemplo, si una lesión es mayor al 25%, generalmente se hace un abordaje quirúrgico de la target, en donde sea simplemente no, ya la doctora Pisanti nos dirá que no es tan simple, pero se hace una traslación de la apófisis coracoides con el tendón conjunto
al borde del acetábulo, de la cavidad glenoidea. Y esto se hace para aumentar la superficie de contacto que se perdió con la lesión ósea. Y esto se hace, esta traslación con el tendón conjunto, que está formado por el pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps. ¿Cómo vamos a medir todos estos defectos? Lo primero que tenemos que calcular es el defecto del báncar óseo. Podemos utilizar resonancia magnética o tomografía, ese es otro debate. Pero si vamos a utilizar resonancia magnética, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener incidencias sagitales verdaderas con cortes finos para poder ver el defecto óseo. Existen dos maneras en la bibliografía. A mí esta me parece la más sencilla, igual les voy a demostrar la otra. Es simplemente una regla de 3. Tomamos en sagital la cavidad glenoidea y fijamos un círculo que corresponda a todo lo que sería el reborde normal de la cavidad glenoidea. A partir de ahí hacemos un primer diámetro, que es el diámetro total, y luego hacemos un diámetro que corresponde al defecto óseo de cada paciente. Como verán representado, este defecto óseo es de mucha mayor longitud que el segundo caso. Y aquí sacamos el porcentaje dividiendo la B, que es el defecto óseo, entre el diámetro total por 100. Es una regla de 3. Esta fórmula nos da inmediatamente el resultado del porcentaje de báncar óseo. Hay otra literatura que hace la regla de 3 tomando en cuenta el diámetro total de lo que debería estar representado como una cavidad glenoidea sana y el diámetro de lo que quedó de la cavidad sana. Al sacar el porcentaje, nos da el porcentaje de cavidad sana, pero la diferencia de ese porcentaje es la lesión del báncar óseo. Entonces, es como un paso adicional. También tenemos que medir el porcentaje y la longitud del Hill-Sachs. Para medir el porcentaje, dividimos la cefálica humeral en 4 porciones, cada una del 25%, y de acuerdo a esto vemos dónde está localizado. Y también medimos la longitud. Muchos se preguntarán, ¿y no es importante la profundidad? Realmente no, y ya veremos por qué. Estas 3 imágenes son para representar lo que se dijo previamente, de que el Hill-Sachs puede ser de varias morfologías, aplanado, con morfología de U o con morfología de V. Entonces, ¿qué ocurre en el mecanismo de luxación para que ocurran varias lesiones al mismo tiempo? Como dijimos que hoy íbamos a hablar solamente de la luxación anterior, cuando esto ocurre, puede haber un choque entre la cefálica humeral con la cavidad glenoidea que condiciona la formación del Hill-Sachs y adicionalmente crea una lesión labral, cualquiera de las que ya vimos anteriormente. Entonces, es importante decir el porcentaje de Hill-Sachs porque también va a variar la técnica quirúrgica. Por ejemplo, la literatura reporta que lesiones menor al 25% se puede hacer una técnica de remplissage, que es una tenodesis del subescapular en el defecto óseo. Otra consideración que debemos tomar es que si la lesión es bipolar o monopolar, significa si la lesión ósea afecta solamente al húmero o afecta también a la cavidad glenoidea. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque tenemos que ver la capacidad de enganche o no que pueda tener la lesión y que condicione no solo a nuevas luxaciones, sino a lesiones secundarias. Básicamente esta relación significa que si tenemos una lesión bipolar, como es el caso B, dependiendo de la relación que vamos a aprender a calcular a continuación, puede tener mayor o menor posibilidad de enganche. Se creó un concepto que se llama glenoid tracking. El glenoid tracking viene de la relación que existe entre la cefálica humeral con la cavidad glenoidea cuando el paciente está en posición de Haber, que es abducción con rotación externa, es decir, que haría básicamente este movimiento. Cuando el paciente está en esa posición, se demostró que el contacto de superficies óseas entre la cefálica humeral y la cavidad glenoidea equivale a 83%. El 17% restante corresponde al pie de inserción del infraespinoso. Para esto existe una fórmula.
Porque tenemos que calcular dos elementos, el intervalo de Hill-Sachs y el glenoid tracking. Y de acuerdo a una relación en la que si el intervalo de Hill-Sachs es menor o mayor, vamos a ver que hay mayor o menor posibilidad de enganche. Vamos a hacer este ejemplo. Para medir el intervalo de Hill-Sachs utilizamos la longitud del Hill-Sachs y sumamos el espacio que queda hasta el pie de inserción del infraespinoso. Esto nos da el intervalo. Después calculamos el glenoid tracking, que no es más que utilizamos el diámetro completo que debería estar en la glenoides sana y utilizamos el diámetro del defecto. Hacemos el diámetro completo por 0.83 porque dijimos que este es el valor en porcentaje con el que tiene contacto en posición de Haber normalmente. Y le restamos el defecto óseo y nos da un valor. Lo que hacemos es comparar los dos valores. Si el intervalo de Hill-Sachs es mayor que el resultado del glenoid tracking o el glenoid track, esa lesión es off-track. ¿Y qué significa? Que tiene mayor posibilidad de enganche. De lo contrario, la nomenclatura es on-track y significa que tiene baja posibilidad de enganche. Muchos son los estudios que existen sobre si es preferible utilizar resonancia o tomografía. En los más recientes ya se sabe que cualquiera de las dos técnicas se pueden utilizar siempre y cuando tomemos en cuenta lo que les comenté anteriormente de tener una resonancia con un buen sagital en cortes finos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. No tenemos lesión, fue adrede, no tenemos lesión de la cavidad glenoidea y sacamos el intervalo de Hill-Sachs. Cuando hacemos esta relación va a estar on track porque siempre va a seguir siendo menor el Hill-Sachs que el glenoid tracking. Pero en esta otra vemos que cuando obtuvimos la relación, el Hill-Sachs era mucho mayor. Entonces, en este caso, esta lesión está off track. Significa que tiene posibilidad de enganche. Al igual que esta otra, que no es muy difícil darse cuenta, que la distancia longitudinal con un tamaño de bancar óseo importante va a dar una lesión off-track. Entonces, ¿por qué todo esto resulta importante? Porque realmente el algoritmo de tratamiento desde el punto de vista traumatológico necesitamos explicarles y valorar cuantitativamente la pérdida ósea glenoidea, caracterizar el Hill-Sachs y decir si está on-track o si está off-track, es decir, si tiene o no posibilidades de enganche, y haciendo grupos o categorías de acuerdo a si es menor o mayor al 25% y si está on-track o si está off-track, vamos a tener conductas quirúrgicas y médicas diferentes. Por ejemplo, un paciente que tenga un bancar óseo menor al 25% con un Hill-Sachs on-track, generalmente va para una reparación artroscópica. Pero por otro lado, la contraparte, que es el grupo 4, con un bancar óseo mayor al 25% más un Hill-Sachs que esté off-track, es decir, que tenga posibilidad de enganche, generalmente va a un Latardé que puede estar acompañado de un remplissage o de injerto óseo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos obtener? En primer lugar, uso de métodos de imagen de forma complementaria entre sí y no necesariamente excluyentes. No significa que si ustedes reciben un paciente con una resonancia magnética, no vayan a necesitar una tomografía, pero hacer este tipo de actividad complementaria de forma sensata porque realmente necesitan hacer un cálculo que le impide el estudio previo. Necesitamos conocer la anatomía normal y las variantes anatómicas. De otra forma, no podemos hacer diagnóstico. Necesitamos describir los mecanismos estabilizadores implicados. Para esto los invito a conocer bien tanto los mecanismos dinámicos como estáticos y hacer el abordaje imagenológico en orden, porque si lo hacen en orden, nada va a pasar desapercibido. Además, debemos cuantificar la pérdida ósea, calcular el glenoid track para ver si hay riesgo de enganche y, lo más importante, hacer un informe estructurado que contenga nomenclatura universal, para que si el paciente tiene que trasladarse de un centro a otro por otro motivo, ese informe le sirva a cualquier especialista y en cualquier centro. Gracias.
Queremos invitar a la doctora Pisanti, que es una especialista en hombro maravillosa, conocida por todos, con amplia experiencia, para que nos dé su comentario desde el punto de vista clínico y quirúrgico. Buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación. María Elena casi la mato cuando me llamó que a última hora. Gracias. Tú eras más chiquita, ve, ahora yo soy más grandota. Bueno, déjame decirte primero que te felicito, porque no es fácil explicar el glenoid tract, ¿verdad, Iván? Y te diré que si no lo entendieron, yo lo volví a entender, porque uno dice que el cirujano de hombro lo hace, pero lo explicaste como un traumatólogo y de verdad que es increíble. Me gustó la explicación que diste. Cuando un paciente llega a mi consulta porque ya tiene una clínica de inestabilidad, ya hay que tener una categoría. ¿Qué edad tiene, verdad? Y la actividad que tenga el paciente. Si es un obrero, si es un deportista, si es un deportista amateur, si es un deportista de fines de semana, y ahí ustedes van catalogando para saber qué estudio van a pedir. Según la clínica que nos da ese paciente, nosotros podemos evidenciar, bueno, este paciente tiene una inestabilidad multidireccional, cuál es el componente principal, si es una inestabilidad anterior o una inestabilidad posterior, y eso es importante saberlo con la clínica, porque dependiendo de la clínica, nosotros ponemos en observaciones al radiólogo. Creo que tiene una lesión anterior, una lesión de King, tiene un labrum. Mira, creo que hay un polsa, pero también tiene algo. Es decir, hay un componente anterior, pero que el posterior también hay que evaluarlo. Hoy estamos en la parte anterior, pero muchas de las imágenes que mostró la doctora tenían lesiones posteriores. Y eso tenemos que ver dependiendo del paciente. Mis pacientes llevan un esquema de radiología, nunca veo las resonancias solas. Si no tengo rayos X, no puedo evaluar de una manera tridimensional como debe evaluarse un paciente con inestabilidad. La tomografía, súper validez, pero estoy de acuerdo contigo, en los últimos eventos, ahorita en el meeting de la Academia de Las Vegas, están la tendencia 50-50. Si se necesita o no la tomografía y solamente la resonancia. Yo muchas veces, estamos en un país donde yo no le puedo decir al paciente, te vas a hacer una arthro-TAC y una resonancia y unos rayos X, porque el bolsillo no lo da y los seguros ya no están pagando todos los estudios. Entonces a mí me parece que una buena resonancia que sea de 1.5 para arriba, ojalá tuviéramos un 3, un 4 como la hay en Europa, ¿verdad? O en Estados Unidos, pero tenemos que tener un buen resonador para hacerlo. Mis primeras resonancias comenzaron en la Metropolitana. Cuando yo llegué a Venezuela, Ovidio Colón y yo comenzamos a hacer las artorresonancias. Y para mí fue un honor estar yendo y peleando, porque ¿sabe con quién peleaba yo? Con el doctor Ovidio Colón, y espero que muchos de ustedes lo hayan conocido. Un gran personaje. Me dice, yo soy karateca. Yo también, ¿cuál es el problema? Pero con él aprendimos los errores, aprendimos a ver diagnósticos, a decir, mira, conseguí una nueva lesión que creo que era la plica, y resulta ser que no es la plica, era el ligamento glenohumeral medio. Y ahí, desde el año 93 en adelante, comenzamos a evaluar eso. Pararme aquí y decirles que la resonancia magnética es algo indispensable para el cirujano de hombro, es verdad. Hoy, por ejemplo, tuvimos 5 pacientes diferentes de inestabilidad, y la resonancia, por supuesto, una peor que la otra. Habían varias, porque la calidad, es cierto, doctora. Ahorita hay no sé cuántos resonadores de 0.5 que lo que hacen es una imagen de vibración, y yo no puedo diagnosticar allí cómo entro a quirófano. Entonces, la imagen que tenemos que tener, y ustedes tienen que tener, es que la comunicación con el traumatólogo es demasiado importante. Que la lesión que yo vea, yo le digo, mira, María, creo que el paciente es un off-trap. Oye, se mantiene que creo que se me va a luxar, pero entonces ella me va a decir más o menos, pero yo tengo que ver la calidad ósea. ¿Será que el paciente acepta un Latarjet por coracoide o le utilizo un halo injerto? Y detengo, si es un muchacho joven, no utilizo el Latarjet de coracoide, sino que uso un halo injerto, que es un injerto de cadáver, o utilizo cresta ilíaca para ver qué posibilidades hay. Ahorita un resonador, por ejemplo, esta mañana tuve una de las de ustedes con contraste, y es un paciente joven que no tiene defecto óseo, pero no tiene labrum. Entonces, con la resonancia que me mandó la doctora, que no sabe, es muchacho joven, que es hijo de árabe, estamos pensando hacer la nueva técnica de hacerle un labrum nuevo con el propio bíceps. Y entonces yo le decía en la imagen,
por favor evaluar el trayecto completo del bíceps. Y me lo hizo, entonces porque estamos planificando hacer una transferencia del bíceps para lograr un labrum y tenodezar el bíceps a nivel de la corredera bicipital. Todavía no sabemos si a nivel suprapectoral o a nivel del subescapular en la corredera. Pero todas esas alternativas y esas comunicaciones que podamos tener con el radiólogo son las que van a tener el éxito del paciente quirúrgico. Yo siempre he dicho que la medicina es multidisciplinaria, pero que una de las más importantes es traumatología, porque es medicina interna, nutrición, la parte de radiología, la parte de todo el mecanismo que podamos tener, porque hasta pacientes con endocrinología son importantes en los pacientes con inestabilidad. Si son alérgicos o no son alérgicos, que se hacen una reacción. Entonces muchas veces le decimos, bueno, aunque sea con un poquitico del contraste de gadolinio sin el uromirón para que no tengan el yodo, eso es algo que es importante tenerlo. Y preguntárselo siempre al paciente porque muchas veces no mandamos una información. Yo creo que el traumatólogo, y es lo que le transmito a mis alumnos, todo traumatólogo debe explicarle al radiólogo qué es lo que quiere buscar él, qué es lo que va a ver. Porque de repente lo hace general. Ustedes reciben 10 pacientes, 20 pacientes. Y yo te digo, ¿puedes certificar que de verdad no tiene una lesión de Bankart? Porque, señores, si el seguro dice que no tiene lesión de Bankart y yo le digo, tiene lesión de Bankart, yo antes de pelear con el seguro llamo al radiólogo, antes de que el paciente entregue el informe, y yo le digo, no sé si a Iván le pasa lo mismo, pero hemos tenido ahorita problemas sobre todo con los seguros internacionales, que a lo que tiene es una lesión de Pertes, por lo tanto no es quirúrgica. No sé quién le dijo eso a él, cuando resulta que las lesiones son más bien un Bankart, mal descrito quizás, porque de repente se necesitaba un contraste, pero el paciente no tenía cómo pagar un contraste. Las indicaciones son específicas. Cuando usted un traumatólogo dude de la lesión, pero que la clínica prevalece, pidan una artroresonancia o una artrotac. Yo daría horas para hablar aquí, pero creo que más o menos fue la idea que quise darle. Gracias a la doctora por su participación. Ahora vamos a tener una conferencia extraordinaria a cargo del doctor Martín Abreu. Muchas gracias a todo el equipo que ha estado el día de hoy. De verdad me es muy grato estar en compañía de tan capaces colegas y gente tan especial para mí, ¿ok? Acabo de conocer a la doctora Pisanti y ya me parece que es una persona bastante que me va a caer bien, porque honestamente me robó las primeras 10 minutos de mi presentación, porque a esto justamente iba, porque la comunicación, como lo han dicho todos los conferencistas previos y como todos los atendientes tienen que saber, es fundamental en la integración de las imágenes con la clínica, porque muchas veces tenemos una imagen y esa imagen puede corresponder con cualquier paciente en particular, y el fundamento clínico de base nos permite dar una orientación mucho más precisa, y eso es algo que es indiscutible y que gracias a Dios tenemos la comunicación con los tratantes de la clínica, que nos aportan muchas veces datos que son fundamentales, como lo vengo diciendo. Para esta disertación contábamos con el aporte del doctor Macareño, sin embargo por motivos de salud no nos puede acompañar, pero bueno, tratemos de hacer el trabajo que él quería hacer y tenemos colaboración de traumatólogos muy especiales. Recordemos un poco acerca de lo que vendría siendo la rotura del ligamento cruzado anterior, porque la conferencia está abocada justamente a qué va a pasar luego de que este sea reparado. Por tanto, ya cuando trabajamos en anatomía nativa de un paciente es bastante retador. Es más retador aún cuando trabajamos sobre el trabajo de otro especialista que ya reparó este tejido. ¿Okay? Aquí la comunicación es, repito, fundamental, porque la técnica depende mucho de lo que vamos a ver y lo que vamos a diagnosticar en este paciente. Si bien los mecanismos que pueden producir la lesión del ligamento cruzado anterior pueden estar presentes en muchas actividades deportivas, todo se va a resumir a estos dos movimientos, ¿ok? Principalmente un movimiento de traslación anteroposterior femorotibial que va a concebir con la rotura ya sea parcial o completa de este ligamento, y el giro o la rotación interna con tobillo bloqueado, conocido como mecanismo de pivot, que también puede producir este mismo tipo de rotura. Son las dos, digamos, mecanismos biomecánicos que pueden conllevar a que esto ocurra, incluyendo o no la avulsión de las espinas tibiales, que viene siendo el punto distal de inserción. ¿Qué pasa? Una vez que tenemos ya la rotura en cuestión, hace falta la valoración prequirúrgica, y en esto depende mucho
el criterio del traumatólogo, porque si bien tenemos una gran cantidad de opciones, como se muestra en la lámina, la elección va a depender de lo que se va a reparar en cuestión, porque no todo paciente es igual. No es lo mismo reparar un ligamento cruzado de una paciente que desempeña funciones de escritorio, que va a caminar a la cota 1000 los fines de semana, a un paciente altamente deportivo de características ya de alto desempeño, que puede llegar a producir una carga y un esfuerzo muy fuerte de esta articulación. Por tanto, el uso de plastias autólogas, si bien son las que más se utilizan actualmente, dado la disponibilidad de tendones del mismo paciente, va a ser, si bien es lo más frecuente, no es lo único que existe. El uso de aloplastia, como la doctora lo mencionó, ya sea de pacientes cadavéricos o de banco de tejidos, también está muy en boga, solamente que esto eleva un poco los costos. Las plastias heterólogas generalmente ya no se utilizan mucho porque son injertos de animales que no han dado tan buenos resultados, y la plastia sintética, que es lo más actual, realmente tiene resultados muy interesantes. Sin embargo, también elevamos un poco los costos y esto no está al acceso de todos los pacientes. Siendo la plastia autóloga nuestro punto de interés principal en la charla que estamos hablando actualmente, el tendón rotuliano y los isquiotibiales son las fuentes de injertos más frecuentemente utilizados. Y depende mucho, repito, del uso del traumatólogo o del criterio del traumatólogo, el uso de una banda simple o una banda doble. ¿Por qué? Porque el proceso de invasión al paciente, la articulación, a cada una de las estructuras óseas que van a ser manipuladas para poner las anclas, para poner los túneles, va a ser fundamental, digamos, en la biomecánica que ese paciente va a conllevar posteriormente. El uso de bandas múltiples generalmente son para pacientes que tengan mayor capacidad de estrés de carga en esa articulación, mientras que las bandas simples son para pacientes que, digamos, queremos evitar una inestabilidad en la rodilla, queremos evitar un disconfort en la actividad cotidiana del paciente. Si bien la resonancia magnética es nuestro caballito de batalla, como lo mencionaba en todo el estudio musculoesquelético, aquí tenemos ciertos problemas. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos metálicos que fungen como anclas para estos injertos producen un artefacto de susceptibilidad magnética bastante complicado, que muchas de las secuencias proyectan, como se ve a nivel inferior en la lámina, unos borramientos de hiperintensidades que generan mucho disconfort, no permiten la valoración de la fibra de manera óptima, y todo esto limita al radiólogo al momento de decir si hay o no hay una nueva rotura del injerto. Por suerte tenemos secuencias STIR y Dixon 3D que ayudan a disminuir en gran parte estos artefactos. Sin embargo, de no contarlas, podemos incluir la reducción del field of view y el tiempo de eco también para disminuir la incidencia de estos artefactos. El aumento del ancho de banda nos permite dar una mejor homogeneidad de la secuencia en cuestión, y los tiempos de evaluación son muy significativos porque no es lo mismo ver una plastia que está recién hecha a darle 2 o 3 meses o 18 meses de ventaja, donde hay un proceso que vamos a hablar a continuación que es muy importante saber identificar correctamente. Si bien la resonancia magnética es fundamental, no podemos dejar de tomar en cuenta el uso de la rayos X convencional, porque algo tan sencillo como una rayos X posterior anterior de rodilla anterior posterior nos permite la orientación adecuada de las anclas, y las túneles que se producen tanto en el fémur como en la tibia. La ubicación de los túneles va a ser fundamental porque es la primera causa que va a generar disconfort o falla del injerto. Entonces, que estén ubicados en las horas adecuadas, tomando en cuenta los relojitos que colocamos en la lámina, va a ser algo que va a conllevar a que el paciente pueda o no producir un uso adecuado de la articulación posterior al injerto. Muchos de los pacientes que se generan, que son intervenidos para realizar plastia del ligamento anterior, terminan con rigidez o con limitación funcional por exceso de tensión de la plastia, y muchas veces eso tiene que ver con la ubicación de los túneles, sabiendo que a nivel femoral el radial 11 en la rodilla izquierda y el radial 2 en la rodilla derecha son las elecciones preponderantes, igual que a nivel tibial van a ser el radial 5 y el radial 7. La ubicación sagital también es muy importante por lo que veníamos hablando del movimiento de traslación anteroposterior del fémur sobre la tibia, que muchas veces tiene que ver con digamos, los procesos de desaceleración que el paciente pueda producir en una actividad física o incluso durante la marcha. Para estas referencias tomaremos en cuenta las secuencias de resonancia magnética T1 y STIR, o incluso el uso de la tomografía con postprocesado en máquina a través de filtros de transparencia que nos permitan ubicar de manera adecuada la presencia de las anclas, como se puede claramente en la lámina. Nuestra línea cortical femoral posterior nos permite dar un referencial importante con la intersección de la línea de Blumenstadt, acorde con lo que vendría siendo la ubicación del túnel femoral, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, y la proyección distal hacia la tibia de la línea de Blumenstadt nos da el eje paralelo en el sentido que vamos a ubicar el túnel tibial.
De igual manera tenemos un concepto que ese es el slop tibial, que viene representado en la línea verde, que corresponde con un reparo anatómico que es fundamental en la valoración de estas plastias porque está directamente relacionado con la traslación anteroposterior del fémur y por esto mismo la función del ligamento cruzado anterior. ¿Qué pasa? Hay una gran cantidad de reparos anatómicos como lo es el slop tibial, como es la angulación en varo de las rodillas, incluso la presencia o no de lesiones asociadas a nivel de los meniscos, que va a conllevar a que haya mayor o menor probabilidad de éxito de este injerto. Entonces, todos estos reparos anatómicos tienen que ser tomados en cuenta al momento de realizar la operación. En este caso, para dar un ejemplo de cómo es importante la intersección de la línea femoral posterior y la línea de Blumenstadt, se trazaría un ángulo de 90 grados para poder establecer cuál es el punto de origen del túnel femoral a nivel del J. intercondilia. Si bien estas reglas que estoy mencionando son guías, no son reglas. ¿Por qué? Porque los traumatólogos durante la operación tienen la capacidad de elegir el mejor sustrato óseo en el cual el ancla va a tener mejor fijación. Entonces, no necesariamente, aunque no esté totalmente orientado exactamente como lo dispone geométricamente la rodilla, quiere decir que esté mal, pero sí tiene que guardar relación. ¿Ok? No puede estar totalmente desvinculado nuestro punto de referencia con la posición del ancla. Eso sí no puede pasar. El seguimiento imagenológico, como lo dijo, tiene mucho que ver con los tiempos de operación del paciente. Sabemos que inicialmente, cuando estamos hablando de una plastia autóloga, va a haber un proceso de ligamentización, porque lo que estamos tomando es un tendón que tiene que transformarse en un ligamento. Entonces, lógicamente, esto no va a pasar de un día para otro. El término estándar son de 24 meses en que se va a realizar este proceso de desarrollo de colágeno tipo 1 y va más o menos así. Se supone que al día 1 del postoperatorio tenemos un injerto que está recién colocado, el cual va a tener una intensidad de señal en secuencias T1, T2 y DP bastante baja. Esto nos traduce su naturaleza vascular. Sin embargo, en el proceso del término de un año, esta intensidad de señal va a aumentar por la ligamentización parcial o sinovialización, también lo describe la bibliografía, que va a darle un aumento en las características de vascularidad al injerto para poderlo transformar por completo. Sin embargo, este proceso, como le digo, tiene un término aproximadamente de unos 6 meses como máximo y ya a los 24 meses el mismo injerto vuelve a tener una intensidad de señal bastante baja en todas las secuencias que podamos evaluarlo. ¿Cuál es el detalle aquí justamente? Que si estamos viendo un paciente que tiene un año de operado y tiene un traumatismo reciente, no podemos identificarlo de forma inequívoca como una rotura porque está este proceso de por medio. Por tanto, es muy importante saber con el traumatólogo en comunicación qué tiempo tiene el paciente de operado, porque esto fundamentalmente es nuestra, digamos, bandera de cuadros para poder decir si está roto o no. Vamos a ponerlo ahora en práctica con un paciente en una resonancia magnética. En este caso tenemos secuencias T2, T1 y DP, en el cual tenemos el postoperatorio de un mes y se ve la homogeneidad de la caída de señal del injerto en todas las secuencias, ¿ok? Que repito, nos traduce su naturaleza vascular. Sin embargo, en la imagen de la derecha radiológica, me entenderán los radiólogos presentes, existe un postoperatorio de 18 meses en el cual ya hay una heterogeneidad de las fibras. Esta heterogeneidad, como digo, puede confundir con una rotura, dado que la señal es bastante heterogénea. Esto pasa más, y quiero llamar una acotación breve aquí, con los injertos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque estos injertos hay que plegarlos sobre sí mismos para poder dar la tensión necesaria para ejercer la función de un ligamento. En este caso, el tendón rotuliano no es que no produzca este proceso, pero es un poco menos florido a nivel de los 12 meses. Ahora, en la imagen en la otra imagen tenemos entonces un postoperatorio de 24 meses donde ahora vemos el ligamento o el injerto colocado totalmente hipointenso con una señal totalmente baja y en este caso ya no existe vascularización intrínseca del tejido, por tanto sabemos que está bien asimilado. Damos un ejemplo en tanto en eje coronal como en eje sagital de lo mismo. Incluso podemos valorar la presencia del tornillo que se ve a nivel tibial, todo perfectamente alojado, ¿ok? Porque también tenemos otros detallitos que vamos a acotar que pueden confundir a veces con una rotura. Esto es un punto importante. El hecho de colocar un tendón o sacar un tendón de su lugar nativo anatómico y colocarlo en otro lugar corresponde a que hemos debilitado otra estructura anatómica que tiene una función. Por tanto, no podemos evitar que en los estudios de evaluación subsecuente postoperatorio olvidarnos de ver de dónde sacaron el tendón. Si es un tendón rotuliano, generalmente hay que valorar cómo está la intensidad de señal o el grosor del tendón, igualmente de los isquiotibiales. Se redundan en los estudios más recientes que hay incluso una pérdida de un 30% de la función muscular de estos músculos que son manipulados para tomar el injerto. Sin embargo, con una adecuada rehabilitación, esto puede
llevarse hacia atrás y tener después una funcionalidad del 100% de la estructura que estemos evaluando, ¿ok? Tenemos fracasos que pueden ocurrir, lógicamente, como toda operación, tomándose como vertiente los 6 meses después de la operación totalmente asimilada, es decir, después de los 2 años, un fracaso precoz puede estar adecuado a una técnica quirúrgica inadecuada. Con esto volvemos otra vez a la ubicación de los túneles, al uso del tipo de injerto, a características intrínsecas a veces del paciente que pueden dificultar la técnica que se va a abordar. Una rehabilitación inadecuada, con esto sobre todo hacemos énfasis en los pacientes que hacen una rehabilitación muy abrupta o muy fuerte en un tiempo corto y no permiten el proceso de sanación del injerto. Y el fallo en la asimilación del injerto, que esto ya va más intrínsecamente con el paciente, en caso de pacientes que tengan condiciones inmunológicas que puedan generar cambios de, digamos, inflamación a nivel de los túneles de las anclas, y esto justamente produce fallo en la asimilación. Y posterior a los 12 meses del injerto, ya totalmente asimilado, la presencia de un fracaso tardío está denotado o intrínsecamente relacionado con un nuevo trauma. Las complicaciones, vamos a manejarlas brevemente por cuestiones de enfocarnos a lo que nos atañe, vienen siendo una rotura parcial o total del injerto colocado, lo cual, repito, tiene que valorarse con mucho detalle en los términos que estemos viendo. Sobre todo logramos ver en la lámina que se ve acá en la secuencia con susceptibilidad, con supresión grasa, cómo se interrumpen las fibras, ¿ok? Eso es importante tomarlo en cuenta en el sentido de que la interrupción de las fibras es un signo inequívoco de fallo del ligamento, del injerto, perdón, total o parcialmente, dado que en algunos casos puede llevarse a rehabilitación y manejarse de manera conservadora, pero en algunos casos, sobre todo cuando son mayores al 50% de las fibras que están rotas, posiblemente haya que reintervenir. La presencia de artrofibrosis forma parte de los pitfalls que a veces tenemos en cuenta porque muchos pacientes tienen una capacidad de cicatrización muy exagerada, por decirlo de alguna manera, que conlleva que haya entonces la presencia de tejido fibroelástico que se dispone predominantemente a nivel del compartimento anterior, y muchas veces este entreverado de las fibras puede llegar a producir que haya una lesión denominada como cíclope, ¿ok? Esto es un término artroscópico que es extrapolable como se ve en la imagen tipo C, siendo este el ojo del cíclope que conformaría el tejido fibroelástico al que estamos hablando. Aquí damos otro ejemplo en el cual es un poco más florido y se ve todo este tejido heterogéneo que se dispone a nivel interarticular y que se interpone muchas veces con las fibras. En este caso tenemos una imagen de referencia artroscópica, siendo esa imagen ovoidea perlada que se encuentra arriba el tejido fibroelástico en cuestión, y a una imagen referencial cuando ya se ha retirado y el ligamento queda nuevamente libre, ¿ok? También tenemos complicaciones intrínsecas a los túneles, como mencionamos al principio. En este caso tienen que ver con procesos inmunológicos o con un signo denotado como campaneo, en el cual el túnel se puede ensanchar generando cambios inflamatorios dentro del túnel e incluso el aflojamiento de las anclas. Y esto justamente puede llevar también a un fallo del ligamento como tal. Propiamente aquí tenemos ejemplos de la migración del material a nivel interarticular. En el caso que estamos mencionando en la lámina viene siendo la migración del componente tibial, el tornillo interferencial, que se desplazó hacia arriba porque el túnel se volvió demasiado ancho y hay pérdida, digamos, en la relación óseo-ancla, entonces es fácilmente desplazable en el trayecto. En este caso tenemos algo de lo mismo que nos ayuda a ver al nivel del comportamiento del ancla femoral el desplazamiento interarticular. Como repetimos, en la rayos X sí sigue siendo todavía de gran utilidad. Tenemos un poquito de aplicación práctica, como lo han hecho todos mis compañeros, para hablar de específicamente cómo aplicar todo esto ahora a algunos casos. Tenemos un paciente femenino, 71 años de edad, con una ligamentoplastia hace 9 años, por tanto sabemos que el injerto debe estar totalmente hipointenso, y con una gonalgia posterior en un juego de pádel. En este caso la rayos X nos muestra las anclas en su sitio adecuado, sin embargo debe llamar la atención la orientación un poco más horizontal del túnel femoral, en este caso estaría más o menos como a radial 2, y corresponde con la técnica empleada para dar mejor, digamos, biomecánica al injerto, dado que no era un paciente que tuviera mayor uso de la rodilla. Sin embargo, el juego en cuestión logró hacer que la plastia fuera parcialmente rota, como se puede ver en las secuencias coronales oblicuas en el centro de la imagen, ¿ok? Y en este caso, esa rotura que vemos acá, justamente corresponde con una pérdida parcial de las fibras, en este caso correspondía con la banda anteromedial. Un segundo caso, con un paciente masculino de 47 años de edad con una ligamentoplastia hace 7 años, repito, se supone que en este caso debería estar totalmente hipointenso el injerto, con una algina específica que es muchas veces el motivo de consulta que nos llega en la boleta al departamento de radiología.
En este caso vemos que el injerto, a pesar de que las anclas producen artefacto magnético, no está roto. Justamente el injerto se encuentra homogéneo con una señal hipointensa en todas las secuencias evaluadas. Quiero traer a colación brevemente que la diferencia de calidad de imagen del estudio previo y del estudio actual hace ver que si no tenemos buenos gradientes calibrados a nivel del resonador, podemos tener una señal ruido bastante incómoda para poder hacer un diagnóstico bastante, digamos, preciso. Entonces, el uso de secuencias habituales, como mencionamos al inicio, es fundamental. El caso 3, tenemos un paciente masculino de 70 años de edad con una ligamentoplastia hace 18 años con una gonalgia posterior a caída por las escaleras. En este caso tenemos tornillos interferenciales que están bien colocados, no hay migración de las anclas, pero sí se aprecia una discreta, digamos, traslación anterior de la tibia sobre el eje del fémur. Se puede ver aquí de forma bastante evidente, con una imagen de gran calidad, la disposición, digamos, ondulada de alguna de las fibras del injerto, ¿ok? Que en este caso hace notar que sí hubo una rotura de las fibras, en el cual se puede ser mucho más evidente las secuencias coronales oblicuas, con algunas que sí van de un punto de inserción al otro, sin embargo, hay varias de las fibras que quedan en el camino de forma deshilachada. Y finalmente tenemos un pequeño, digamos, regalo para la audiencia. En este caso tomamos en cuenta que las anclas muchas veces son metálicas, pero hay algunos casos en los cuales podemos utilizar a los injertos, donde se coloca material que no es radiopaco, que viene siendo material acrílico que también funge como ancla, pero que no se puede ver en rayos X. Entonces, no siempre vamos a poder ver la posición de las anclas en este estudio. Hay ciertas limitantes. Sin embargo, la ubicación sí corresponde con los radiales adecuados a nivel del reloj. Viene siendo un paciente de 24 años femenino con una ligamentoplastia hace 2 años, es decir, que está recién completado el injerto en cuanto a su proceso de asimilación con gonalgia inespecífica. Si bien en este paciente logramos ver la indemnidad del tejido, del ligamento, no hay como tal una rotura ni una pérdida de las fibras, por tanto se puede atribuir que la gonalgia de este paciente no era intrínseca al injerto, sino a una lesión meniscal asociada. Para llegar a casa y ir finalizando, ¿qué es lo importante? El tiempo de realización de la cirugía en relación con la interpretación de las imágenes es fundamental. Como dijimos, alrededor del año es muy importante no confundir el proceso de ligamentización parcial con una rotura completa o una rotura intrasustancia. Conocer el tipo de injerto y la técnica quirúrgica que nos faciliten los traumatólogos para poder ver cómo vamos a integrar todas las anclas y todo el mecanismo biomecánico es importante y ayuda a evitar diagnósticos en un 70%. Conocer lesiones asociadas a otras estructuras como sea la traslación anterior de la tibia o las lesiones meniscales asociadas como la lesión tipo rampa, muchas veces nos puede ayudar a hacer, digamos, un chismosito, como me comentó alguna vez un adjunto mío, que nos ayuda a sospechar de la lesión del ligamento. No subestimar el uso de la radiografía simple, dado que nos puede ayudar con por lo menos la ubicación de las anclas y en estudios esto es más que suficiente. Y que la exploración en conjunto con el personal traumatológico de nuestros centros y la colaboración en comunicación clara nos permite hacer el éxito de casos más difíciles, evitando casos de artrosis precoz o de fallos del ligamento posterior. Muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor Reyes nos va a permitir su punto de vista clínico y traumatológico referente a este tema. Doctor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero es que te felicito. Muy buena conferencia. Realmente tocaste todos los puntos que son importantes, ¿no? Y lo primero que voy a decir es que normalmente, por lo menos en mi equipo de trabajo, no hacemos una resonancia magnética para evaluar ni el proceso de ligamentación, ni, digamos, el alta hacia el deporte, si el paciente es un deportista, ¿no? Más que todo nuestro trabajo o nuestra decisión es clínica, básicamente. Pero sí hacemos una resonancia, evidentemente, si el paciente no va bien por algún motivo. Y todos estos tips que nos acaban de dar, pues, es lo que nosotros necesitamos para saber si el paciente tiene una lesión nueva o no. Y muchos de estos pacientes tienen además una lesión meniscal que en general se sutura, que la tendencia es a suturar el menisco. Y el menisco siempre nos da una señal de lesión por mucho tiempo y a veces algunos traumatólogos no tienen eso en la cabeza, pues, ¿no? Que el menisco también nos da una señal que aparentemente, a pesar de que esté reparado, pues tenga una lesión. Entonces, ¿qué es lo importante? Y aquí estoy anotando algunas cosas
sobre la técnica, ¿no? ¿Qué es lo que debería saber el radiólogo de información de este paciente postquirúrgico? Uno, ¿qué técnica se utilizó? Bien, hablaron de las técnicas. Hay 3 grandes técnicas. Una, la transtibial. O sea, ¿qué significa esto? Que el túnel del fémur se hace a través del túnel de la tibia. Luego se migró al doble túnel, que también lo mencionaron. Pero ¿qué pasó? Que o sea, imagínense ustedes que hacer 2 túneles, uno en el fémur y uno en la tibia, era difícil, complicado desde el punto de vista quirúrgico. Hacer un túnel bien era complicado. Hacer 2 túneles en el fémur y 2 túneles en la tibia, más complicado aún, más que necesitas 2 sistemas de fijación. Entonces, y esto se hizo básicamente por un sistema rotacional, de mejora de la rotación biomecánica de esa rodilla, ¿no? Hacerla más similar a la original. Sin embargo, pues, aunque se sigue haciendo en muchos sitios, pues luego se migró a los túneles anatómicos o el túnel femoral anatómico. ¿Qué significa eso? Que el túnel que se hace transtibial, pues normalmente nos queda, si estamos en el reloj, depende de qué rodilla sea, a la 1 o a las 11. Este túnel femoral anatómico se trata de bajar un poco más y se hace por un portal adicional que no es por la tibia, o sea, no se hace por el túnel de la tibia. Entonces, bueno, les digo esto básicamente para que tengan claro que normalmente lo que se usa hoy, sobre todo en Venezuela, aunque hubo gente que estuvo haciendo doble túnel, es 2 túneles, pues uno en el fémur y uno en la tibia, con distinta ubicación, aunque siempre tiene que ser la ubicación o la inserción original del ligamento, porque estamos reproduciendo la biomecánica de la rodilla original. Bueno, entonces eso es importante. 2, el tipo de injerto. Bien dijeron, normalmente se usa que, acuérdense que la mayoría son autoinjertos, pero hay mucha gente que utiliza aloinjertos, cadáver. Entonces la señal que te da un halo con un pendón del propio paciente es distinta también. E inclusive si es uno artificial, que en Venezuela también existen los artificiales, la señal que te da también en la resonancia es distinta. Entonces hay que tratar de recabar esa información para que puedan ustedes hacer esa evaluación muchísimo mejor. Los túneles. Realmente para ver los túneles con una radiografía simple, como ya nos dijeron, es suficiente. ¿Y por qué es importante la ubicación de los túneles? Porque nos puede señalar si pueden haber algún tipo de complicaciones. Por ejemplo, si tenemos un túnel de tibia muy anterior, o sea, ese tendón o ese ligamento está muy anterior, nos va a hacer un impeachment, o sea, un pinzamiento de ese ligamento en el notch del fémur y nos va a romper ese ligamento tempranamente. Si está muy posterior, nos va a hacer un pinzamiento en el cruzado posterior. Entonces, esas líneas o esos túneles debemos investigar dónde están, pero eso con una radiología simple lo podemos saber. Igualmente lo podemos ver en la resonancia. Pero realmente con una radiografía simple es suficiente. Lo otro que es importante también saber es qué tipo de rehabilitación está llevando el paciente. ¿Por qué? Porque cuando hay un protocolo de rehabilitación acelerada, que también hay muchos colegas que la hacen, o sea, aquí la rehabilitación antes o la evolución pues, del postoperatorio en el ligamento cruzado anterior, antiguamente inclusive se utilizaban rodilleras, postoperatorios, todo esto. Después se dejaron de usar las rodilleras, básicamente porque los sistemas de fijación evolucionaron y nos daban una mayor fuerza de fijación inicial y el paciente se dejaba sin rodillera. Pero la rehabilitación acelerada normalmente nos va a mostrar un tendón heterogéneo por mucho más tiempo que un paciente que haga una rehabilitación un poco más progresiva. Pues, ¿okay? Entonces eso es importante también que lo sepan los radiólogos para evitar falsos positivos. Y lo otro, que es alguna técnica un poco más reciente, que es la reparación del ligamento cruzado anterior original del paciente, que también se está haciendo. Claro, eso normalmente sucede cuando tienes una lesión proximal, de la inserción proximal en el fémur. Si tienes suficiente ligamento, tú puedes, con unas anclas, reinsertar ese mismo ligamento original del paciente en el fémur en su inserción original.
Y esa señal que te da ese ligamento, que es del mismo paciente, también es distinta a un aloinjerto o un injerto autólogo del semitendinoso gracilis. Entonces, es una técnica, como les digo, que es un poco más reciente, pero se está haciendo y es importante que lo sepan para que no tengamos tampoco falsos positivos. Listo, creo que eso era todo lo que había notado aquí en cuanto a la parte clínica de la evaluación pues, de los pacientes posquirúrgicos de ligamento cruzado anterior. Como les comento, pues normalmente no hacemos un alta deportiva viendo que el paciente esté ligamentizado, simplemente la clínica es lo que prevalece en estos casos. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Marina Zulbarán nos va a hablar un poco acerca del cartílago patelar y qué hay de nuevo con eso. Cartílago femoropatelar. ¿Qué hay de nuevo? Es importante mencionar que la función principal del cartílago es la absorción y distribución de las fuerzas biomecánicas, no únicamente en individuos físicamente activos, sino también en la población general. El dolor patelofemoral y la condromalacia femoropatelar es una causa frecuente de síndrome doloroso, siendo una de las estructuras más importantes al momento de haber enfermedad degenerativa de la rodilla, tal como la osteoartritis. La rayos X sigue siendo el método inicial de estudio, permitiendo demostrar a través de esta la disminución de la amplitud del espacio articular, la esclerosis de la superficie articular y si hay presencia de quistes subcondrales. Sin embargo, la resonancia magnética es un método que permite una valoración integral, tiene mejor definición espacial, permite la reconstrucción en diferentes planos y tiene la capacidad de determinar los grados de afectación. La condromalacia femoropatelar, a través de la secuencia de resonancia magnéticas convencionales en un axial en DP-FAT-SAT, establece 4 grados de afectación. El primer grado, en el cual únicamente hay un cambio en la intensidad de señal del cartílago, mostrándose más hipointenso. El grado 2, en la cual hay adelgazamiento asociado a estos cambios de intensidad de señal menor a un 50%. Grado 3, cuando el adelgazamiento es mayor al 50%. Y finalmente el grado 4, cuando se asocia la presencia de edema óseo. Sin embargo, esto ya todos lo sabían. Lo nuevo que vengo a mostrar es la secuencia de mapeo T2. La secuencia de mapeo T2 toma en cuenta que el cartílago está compuesto por fibras de colágeno y por moléculas de proteoglicanos, al igual que un contenido de agua. Cuando ocurre un proceso de degeneración del cartílago por cualquier causa, lo que ocurre es que hay una destrucción de estas fibras de colágeno, pérdida de los proteoglicanos, lo cual convierte el cartílago en una estructura más elástica y por ende permite mayor paso de agua. Este mayor paso de agua al cartílago se traduce en tiempos de T2 prolongados en milisegundos. Y eso es lo que vamos a establecer en la secuencia de mapeo T2. Establecemos un valor cuantitativo del tiempo de relajación del cartílago que se traduce con un aumento de los protones en el mayor contenido de agua presente. Inicialmente tenemos una secuencia que se adquieren 8 tiempos de eco diferentes y que son indispensables para poder hacer la cuantificación del mapa. Es importante saber 2 cosas. La primera es que la secuencia se adquiere como una secuencia particular. No la podemos hacer a partir de una secuencia convencional en DP ni en gradiente. ¿Okay? La secuencia tiene una duración aproximada de 4 a 5 minutos. Y el segundo punto a tomar en cuenta es que el paciente debe estar por lo menos 30 minutos en reposo antes de adquirir la secuencia, pues cuando hay actividad en el cartílago o actividad en la rodilla, actividad física, el cartílago, por cambios en su permeabilidad, puede tener aumento del contenido de agua y conllevar a falsos positivos. Inicialmente, luego de hacer la adquisición de la secuencia, tenemos que ir a una estación de trabajo para hacer un trabajo de postprocesamiento en el cual determinamos el tiempo de relajación. Inicialmente, el software nos permite establecer un mapa de color. Un mapa de color que va en una escala de 25 a 75, 25 representado con el color rojo, que como pueden ver en este ejemplo es el que tiene mayor tonalidad, y el 75 más hacia el tono azul, que nos habla ya de tiempos de T2 más prolongados. De igual forma, nos permite establecer una curva en la cual establecemos el tiempo de relajación
y los milisegundos, que debería ir en valores normales en descenso en pacientes normales. Posterior a esto, determinamos el valor cuantitativo utilizando ROIs o áreas de interés. Es importante al momento de posicionar los ROIs tener en cuenta varios factores. Lo primero es el sitio donde el paciente refiere a dolor o clínica, si es en la cara anterior, anteromedial. Las zonas en las cuales las secuencias convencionales nos puedan traducir que hay un cambio o una alteración en el cartílago, bien sea por adelgazamiento o por cambios en la intensidad de señal. Y lo siguiente, el mapa de color, que si sabemos, según esta referencia, que los que estén más cercanos al verde y al azul son representación de que los tiempos de T2 van a estar prolongados. Ubicamos los ROI y la máquina, al clonar las secuencias, tal y como hacemos en el mapeo cardíaco, nos va a dar un valor cuantitativo. El valor normal para la capa media y superficial del cartílago es de hasta 30 milisegundos y para la capa profunda de 50 milisegundos. En este ejemplo se puede ver que los valores de T2 están dentro de límites normales entre 27 y 39 milisegundos. En el siguiente ejemplo es una paciente femenino de 82 años de edad que consulta por dolor en rodilla. Se realizan las secuencias convencionales. En la secuencia axial de PFAT-SAT se demuestra una condromalacia femoropatelar grado 4 representada por adelgazamiento mayor al 50% del cartílago y la presencia de un foco de edema óseo. A esta misma paciente le hacemos la adquisición de la secuencia de mapeo T2, donde se puede mostrar a través del mapa de color que la tonalidad de color va hacia los tonos verdes y azules, lo que nos hace sugerir o sospechar que los tiempos de T2 se encuentran prolongados, y al momento de establecer los ROI o áreas de interés, demostramos que los valores de mapeo T2 están entre 50 y 69 milisegundos, francamente demostrables y francamente prolongados en correlación con unos cambios degenerativos acentuados tal y como vimos en las secuencias convencionales. Se hace la cuantificación no solamente de la faceta afectada, sino de la contralateral, mostrando de igual forma valores de T2 elevados de 52 milisegundos. El siguiente caso que les traje a colación es un paciente joven de 22 años, jugador de fútbol, que refería dolor en la cara anterior de la rodilla. Se realiza la adquisición de la secuencia de mapeo T2 aunado a sus secuencias convencionales. Las secuencias convencionales no mostraron hallazgos significativos, sin embargo en la secuencia de mapeo T2 se logra determinar un valor de T2 mapping de 49 milisegundos ya en el límite superior de la normalidad. De igual forma se evalúa la otra faceta ya mostrando valores de mapeo T2 de 52 milisegundos que ya están en rango patológico, demostrándose así, tal y como lo refiere la literatura, el uso de la secuencia de mapeo T2 no únicamente para pacientes con ya enfermedad degenerativa de la rodilla, sino en pacientes jóvenes, pacientes de riesgo como pacientes deportistas, futbolistas y corredores, e incluso en pacientes asintomáticos. Se ha comparado incluso el uso de la técnica de mapeo T2 con la técnica de estándar de oro para la evaluación del cartílago, como lo es la artroscopia de rodilla, demostrándose, según Balsuda en su estudio, que los resultados de la visualización de las lesiones del cartílago con mapeo T2 llegan hasta un 92%, muy cercanos a los valores que podemos tener con la adquisición o la valoración del cartílago a través de artroscopia. En base a todo esto, podemos concluir que la técnica de mapeo T2 aumenta la sensibilidad hasta un 97% en conjunto con las secuencias convencionales de detectar afectación temprana del cartílago. No solamente está limitado al uso en cartílago femoropatelar, sino también se puede utilizar en cartílago, en caso de rodilla, femorotibial. Y es importante mencionar que la detección temprana de procesos degenerativos como la osteoartrosis, que tienen un final bastante desesperanzador para el paciente en cuanto a su movilización y sus actividades diarias, utilizando este tipo de secuencias podemos tomarla quizás en una etapa más precoz, lo que permita establecer y dictaminar medidas terapéuticas que puedan ser más efectivas antes de que el cartílago esté irremediablemente dañado. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, y para cerrar el taller de musculoesquelético con broche de oro, la doctora María Elena Sabina. Ese es el cariño al que se refería la doctora Hilda María Tienza, que somos amigos, por eso dice esas cosas, pero bueno. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la valoración del complejo
Generalmente le decimos fibrocartílago triangular, pero realmente es complejo fibrocartílago triangular. Ya vamos a ver por qué, para explicar su anatomía. Yo espero que la marea alcalina del almuerzo ya haya pasado, porque esta anatomía no es nada sencilla a pesar de ser una estructura muy pequeña. Entonces vamos a hablar primero de la función del complejo fibrocartílago triangular. Lo primero que tenemos que saber es que este complejo ayuda a estabilizar las articulaciones radiocubital distal y cúbito-carpiana. ¿Cómo lo hace? Básicamente ayuda al manejo de la carga axial de la muñeca y limita la desviación cubital del carpo. La manifestación clínica cuando alguno de sus componentes está alterado suele ser dolor cubital asociado o no a inestabilidad carpiana. No significa que cuando tenemos esta manifestación clínica no se deba a otras causas. El desgarro crónico del complejo fibrocartílago triangular condiciona degeneración prematura de la articulación radiocubital distal y cúbito-carpiana. Vamos a empezar a ver la anatomía de forma esquemática, por ser un poco más sencillo antes de verla por imágenes. Básicamente, como dije, es un complejo. Entonces, lo que nosotros llamamos fibrocartílago triangular efectivamente es la porción cartilaginosa avascular central que tiene una morfología triangular con una base a nivel del radio de la escotadura sigmoidea y un vértice a nivel del cúbito específicamente alineado con la apófisis estiloides. Va a tener dos ligamentos, el ligamento radiocubital volar por su disposición volar y el ligamento radiocubital dorsal. Adicionalmente tenemos dos ligamentos que nacen desde el cúbito hasta el semilunar y hasta el piramidal. Y una estructura que no podemos olvidar y que vemos por resonancia magnética es el menisco homólogo. Adicionalmente, y está representado aquí de forma gráfica, tenemos una estructura muy importante que es el extensor cubital del carpo, que también, como veremos más adelante, puede estar afectado en toda esta patología. Este trabajo fue muy interesante porque utilizó cortes de resonancia magnética, aunque no lo crean, esto es con un resonador de 1.5 Tesla, pero con un estudio muy bien hecho, sin contraste intraarticular, para ver cómo se veía la morfología de parte de las estructuras del fibrocartílago y al darse cuenta de esta estructura fibrilar de la porción foveal y de la porción estiloidea en el cúbito, quisieron verlo también a nivel de microscopía óptica. Entonces, como se dan cuenta, pudieron definir que esa estructura tiene un patrón fibrilar. Si lo viéramos esquemáticamente sería así. Aquí tenemos el fibrocartílago triangular propiamente dicho y sus componentes de inserción foveal y estiloidea. Lo vemos que no es la misma composición histológica, es de tipo fibrilar y esto hace que sea más susceptible de rotura. En cuanto al menisco homólogo, debemos saber que tiene 4 componentes en toda su disposición anatómica. En primer lugar, el componente radiocubital que está adosado al ligamento radiocubital dorsal. Luego, la porción estiloidea, por la relación anatómica con la apófisis estiloides, la porción colateral que va unida al ligamento colateral cubital, que no podemos ver en resonancia, pero sí podemos ver el extensor cubital del carpo, y la porción distal que tiene 2 inserciones. Estas 2 inserciones son a nivel del ganchoso y a nivel de la base del quinto metacarpo. El menisco homólogo puede tener 2 presentaciones. La más frecuente es la presentación incompleta porque su porción central realmente tiene esta morfología en semiluna o una morfología completa en donde además tiene una inserción en el ligamento luno-piramidal. Es solo del 10%. La vascularización viene dada de todo este complejo por la arteria interósea anterior, la arteria interósea posterior y la arteria cubital, recordando que el comportamiento del fibrocartílago triangular propiamente dicho, del menisco articular, es como el menisco de la rodilla, no tiene vascularización central, sino que su nutrición es por difusión como en el menisco de la rodilla.
Otra condición importante que debemos tomar en cuenta es si la varianza cubital afecta o no a la morfología del fibrocartílago. Y si la afecta, ya es más que aclarado en toda la bibliografía que la varianza cubital negativa condiciona una morfología de tipo horizontal del fibrocartílago triangular de mayor grosor, pero con mayor cambio degenerativo. Y la varianza cubital positiva condiciona discos articulares de morfología adelgazada que tienen una mayor posibilidad de desgarro. En este trabajo, con resonador de, en este caso fue un 3 Tesla, utilizaron una población de jóvenes asintomáticos para ver hallazgos incidentales en el fibrocartílago triangular. Y lo primero que definen es la morfología según la varianza cubital. Entonces, como ven, esto es una varianza cubital neutra y es el tipo de fibrocartílago que vemos esquemáticamente en los libros. Pero los que tenían una varianza cubital negativa era de morfología horizontal y más grueso, y la varianza cubital positiva otorgaba a su vez una morfología más alargada, mucho más delgado, y estos son los que tienen mayor riesgo de lesión. Adicionalmente, estudiaron la varianza cubital en relación al impeachment que puede haber entre el cúbito y el semilunar. Generalmente esto se asocia a una varianza cubital positiva. Sin embargo, hay pacientes que tienen hallazgos de probable pinzamiento y esos pacientes pueden tener una varianza neutra. Significan que no es una condición sine qua non. Entonces, ¿necesito o no necesito artrorresonancia? Ya lo vamos a dilucidar. Pero es importante que sepan que con resonancia magnética simple, sin artro, podemos ver todas las estructuras. Pero no solamente debemos acostumbrarnos al plano coronal, que es con el que estamos familiarizados para valorar esta estructura. Como verán aquí, este es un coronal donde vemos el disco articular y además vemos las inserciones foveal y estiloidea. También podemos ver en un coronal el ligamento cúbito-piramidal, pero el axial es importantísimo porque en el axial nosotros vemos con una adecuada técnica la inserción radial, la morfología triangular, como ven aquí, del fibrocartílago y además evaluamos el ligamento radiocubital volar y el dorsal. Entonces todo esto lo vemos sin artro. ¿Qué requerimos? Una buena técnica y para una buena técnica una buena antena. Aquí tienen varios tipos de antenas, la mayoría son de resonadores 1.5 Tesla, este es de 3 Tesla, regularmente son de 8 canales, tienen antenas rígidas y tienen antenas flexibles. Esta que está aquí salió adicionalmente, eso es para patología de dedos de la mano. Pero no debemos conformarnos con la antena, sino asegurarnos que la posición del paciente sea la adecuada. Entonces resulta que el doctor Cerezal, que es un radiólogo musculoesquelético ampliamente conocido en España, él decía, bueno, la gente que hace el resonador sabe mucho de antenas y de física, pero no sabe nada de anatomía en cuanto a muñeca. Y él lo dice porque generalmente cuando posicionamos al paciente en la antena de muñeca, el paciente puede quedar con una posición estrictamente horizontal, es lo que nosotros queremos, pero puede quedar con cierta pronación, como vemos acá. Entonces, ¿cómo sé que este paciente está mal posicionado para el estudio? Porque la ubicación anatómica de la apófisis estiloides es lateral. Y aquí es donde deberíamos ver el extensor cubital del carpo. Entonces, miren, en esta posición inadecuada, cómo se está viendo el estudio. Esto nos modifica la anatomía. Entonces, saber que la posición ideal, algunos la toman con el paciente en esta posición porque es más cómodo para el paciente, pero lo que nosotros llamamos posición de Superman, que es con el paciente en el resonador con el brazo extendido, es ideal. En cuanto a la técnica de artro, tenemos que saber los sitios de punción que vamos a utilizar y saber que los compartimientos radiocubital, radiocarpiano y mediocarpiano no tienen una comunicación natural. Por lo tanto, debemos hacer punción para el artro en los diferentes compartimientos. Esto ha sido sometido a debate porque muchos coinciden en no punzar todos los compartimientos al mismo tiempo. Otros dicen que sí, que se haga la punción en todos y después se haga la resonancia. La razón de esto es que a veces podemos utilizar la punción del compartimiento radiocubital y si vemos que a nivel de fluoroscopía no hay paso de contraste, pudiésemos omitir la del compartimiento radiocarpiano. Ya esto depende de cada institución.
Pero en general, la artrorresonancia permite una distensión articular que permite separar y delinear las estructuras intraarticulares. También permite ver la comunicación entre compartimientos y se aconseja muchísimo hacer una secuencia previa sin contraste para ver casos de sinovitis que no serían diagnosticados si hacemos una secuencia de una vez con el contraste intraarticular. Las complicaciones de este procedimiento, las más temidas, son sinovitis e infección, pero las más frecuentes son dolor postpunción, crisis vasovagal en ocasiones asociada al dolor postpunción y una reacción alérgica que es poco frecuente. Aquí tenemos una demostración de cómo vemos a nivel de fluoroscopía la instilación del contraste. Entonces, si nosotros comenzamos por el radiocubital y vemos que pasa esto, que el contraste pasó completamente al siguiente espacio, es porque hay una lesión. Entonces, ya de entrada nosotros podemos estar casi seguros de que sí existe una lesión. ¿Qué nombre le vamos a poner? Lo vamos a ver más adelante. Usar o no tracción. He ahí el dilema. Los franceses fueron pioneros en utilizar tracción en resonancia. Así como ven, estos guantes de dedos van unidos a un peso, un sistema de poleas dentro del resonador y hace una tracción que separa los compartimientos articulares. El peso depende si el paciente es femenino o masculino y realmente del peso total del paciente. Entonces, muchos de ellos decían, ¿vale la pena o no? Bueno, todos los trabajos acerca del uso de tracción dicen que sí, porque hay lesiones en las que muchas veces, como ven aquí en la inserción a nivel cubital, no tenemos el 100% de certeza de si esta lesión es completa o no. Aquí pareciera ser incompleta, pero cuando hacemos la tracción vemos la separación completa. Entonces, sí ha funcionado para muchos pacientes. El debate de usar o no artro ha sido explicado en muchísimos artículos. Entonces, por ejemplo, este artículo concluye que en la mayoría de los casos no es necesaria una artrorresonancia para evaluar el complejo fibrocartílago triangular, que la artrorresonancia debe considerar experiencia local, es decir, experiencia del personal que está en el centro, tiempo del estudio, rentabilidad, comodidad del paciente y realmente si tiene una necesidad clínica. Ahí es donde cobra mayor importancia nuestra comunicación con todo el equipo de traumatólogos y en este caso, cirujanos de la mano. También debemos valorar perforaciones pequeñas, porque estas perforaciones pequeñas son las únicas que pueden pasar desapercibidas en una resonancia simple sin contraste intraarticular. Pero realmente tenemos que considerar si tienen o no relevancia quirúrgica, porque muchas veces es cuestionable. Las indicaciones que ellos proponen para artrorresonancia son pacientes jóvenes atletas, candidatos a cirugía, síntomas inexplicables en la región cubital con una resonancia magnética previa normal y en caso de realizarse la artro sugieren que las secuencias precontrastes son muy útiles. Otros trabajos ponen en debate si utilizar artrorresonancia directa o indirecta. Al igual que en el hombro, la resonancia magnética directa con artro directa sigue siendo mucho mejor, sobre todo para ver el paso de contraste entre compartimientos. Otro trabajo explica la utilización de resonador de 3 Tesla con y sin contraste intraarticular, diciendo que el uso de imágenes adquiridas con un resonador de 3 Tesla con y sin artro representan el mejor método de diagnóstico preoperatorio y realmente no hay una diferencia significativa. Sin embargo, consideran que la clasificación de Palmer para lesiones del fibrocartílago triangular pudiese ser modificada por ciertos aspectos que, como vamos a discutir, no entran en esta clasificación. Además, este trabajo compara imágenes adquiridas en 1.5 y 3 Tesla, donde dicen que no hay un hallazgo significativo si la técnica está adecuadamente realizada. Y obviamente hay una mejor visualización con un resonador de 3 Tesla para las lesiones del fibrocartílago triangular central. La comparación con hallazgos artroscópicos entre hallazgo artroscópico y resonancia magnética previa es excelente y generalmente todos los hallazgos descritos en la resonancia fueron incluidos dentro del hallazgo artroscópico. Estamos sobre la hora, perdón, vamos a tener que acortar algunas cosas. Como vemos en este ejemplo,
Estos son resonancias adquiridas con 1.5 Tesla sin contraste. Esto es líquido y a esto me refería cuando digo que hay sinovitis asociada. Entonces, si tenemos la adquisición previa o si no es necesaria, podemos ver esta sinovitis y vemos adicionalmente que tiene una lesión a nivel del fibrocartílago triangular en su porción central. Y vemos una tenosinovitis del tendón extensor cubital del carpo. Entonces, también se han comparado artrotomografías con artrorresonancias. Básicamente, la artrorresonancia en todos los estudios resulta ser siempre de mejor utilidad porque tiene una mayor resolución espacial y de imagen para ver estructuras muy pequeñas, especialmente ligamentos. Creo que no nos va a dar tiempo de hablar de las lesiones específicas del fibrocartílago porque realmente lo dejaremos entonces para otra conferencia. Es muy triste porque las imágenes eran bonitas, pero bueno. Estamos sobre la hora. Entonces, lo único que sí quisiera decirles es que por todos es ampliamente conocida la clasificación de Palmer, pero siempre debemos recordar que hay clasificaciones no Palmer y que muchas de ellas se acompañan de una lesión con flap. Y estos flap intraarticulares producen un bloqueo, clínicamente un bloqueo. ¿Cuál es uno de los efectos de la clasificación de Palmer? Que las lesiones combinadas no las toma en cuenta. Entonces, siempre que veamos una lesión combinada, debemos decir que es una clasificación no Palmer, pero decir exactamente cuáles son todas las lesiones. Como en este caso tenemos una 1A, porque está afectada la porción central. Además tenemos una 1B en la porción estiloidea y tenemos una fractura de la base de la apófisis esteloides de morfología crónica. Por último, no dejar escapar las lesiones del menisco homólogo, que son de suma importancia, porque, como nos dimos cuenta, forma parte del complejo fibrocartílago triangular. Y para anotar los últimos puntos, lo que debemos llevarnos a casa. 1. La resonancia magnética es extremadamente útil en la valoración de la anatomía normal y patológica del complejo fibrocartílago triangular. Requiere como prerequisito una adecuada adquisición de la imagen, un adecuado protocolo y posicionamiento. La artro-RM es una herramienta útil en casos específicos como atletas, roturas 1A de Palmer, que son las del fibrocartílago triangular central, sospecha de lesión parcial de la inserción cubital, que son no comunicantes, alta probabilidad clínica de resolución quirúrgica o dolor cubital sin hallazgos claros en una resonancia magnética simple previa. Y la clasificación de Palmer establece una nomenclatura universal, pero es necesario conocer las lesiones combinadas y excepciones no mencionadas en esta clasificación. Gracias.